Buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías más frecuentes. El día de hoy, estaremos contando con la participación de una expositora de lujo, dando la primera clase, la clase inaugural de este curso. Antes de empezar con el mismo, les voy a dar algunas recomendaciones para todos los que quieran participar de este curso. Y luego pueden hacer sus preguntas en el box de preguntas en forma escrita. En primer lugar, les comento que este es un curso que cuenta con apoyo y puntos para la recertificación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de Medicina Interna y de Medicina Familiar. ¿Cuál es el reglamento de este curso? Es el siguiente. En primer lugar, tenemos que hablar de los objetivos del curso, que es obtener conocimientos teóricos básicos de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías más frecuentes para aplicarlos en la práctica clínica cotidiana. ¿A quién está dirigido? A todos los profesionales de salud interesados de todas las carreras de salud y especialmente a los profesionales que están en la atención primaria de salud, centros y puestos de salud de todas las regiones sanitarias del país. Este curso se va a hacer los días miércoles de 8 a 9, desde julio hasta noviembre. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona obtenga su certificado de asistencia? Es participar el tiempo completo de conexión de al menos 4 clases. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener el certificado de aprobación de este curso? Es asistencia de al menos 4 clases con el tiempo completo de conexión y aprobar el examen con un mínimo de 7 puntos. Este curso tendrá una evaluación final el miércoles 1 de diciembre a las 20 horas con un puntaje total de 10 puntos y yo soy la coordinadora. El calendario de clases es el siguiente. Hoy es la clase inaugural con la presencia de la doctora Graciela González, quien nos hablará de factores de riesgo cardiovascular, detección, manejo y tratamiento. El miércoles 25 de agosto, la doctora María Paniagua nos va a hablar de hipertensión arterial, diagnóstico, estratificación de riesgo y tratamiento. El miércoles 6 de octubre, el doctor Manuel Castillo sobre insuficiencia cardíaca, diagnóstico, clasificación y tratamiento. El miércoles 25 de octubre, el doctor Emilio Lovera nos va a hablar sobre arritmias cardíacas, diagnóstico y tratamiento. Y el miércoles 24 de noviembre, el doctor Castillo nuevamente nos hablará de cardiopatía isquémica. Estas son todas las clases que vamos a tener. Posteriormente, las clases se van a alzar para verlas en diferido en YouTube Kinfa. Estas clases en diferido no sirven para obtener la asistencia, son simplemente para que todos los que asistieron a la clase presencial después puedan verla para repasar los conceptos. ¿Cómo es la inscripción a este curso? La inscripción al link, o sea, si están acá ahora es porque están inscritos, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a, no sé, por favor, si es que Viviana o Patricia pueden pasar el link de inscripción, ahora pasamos al chat. Se hace antes de cada clase. Si la clase es hoy, entonces ayer o está más temprano, uno se inscribe a través del link. Y el día y la hora de la clase, ustedes van a ingresar a su correo electrónico personal y se van a unir desde su correo personal. Cualquier cosa de consultas o mensajes, pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje SMS al 0986-144407 para dudas o preguntas sobre este curso, pero solo mensajes de texto. Bueno, entonces, hoy es la primera clase. Tenemos una expositora de lujo, la doctora Graciela González. Ella nos va a hablar de factores de riesgo cardiovascular, manejo y tratamiento. La doctora Graciela González es médica cardióloga, coordinadora del programa de prevención y rehabilitación del Hospital Central de IPS
y directora del Consejo de Salud Pública y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Es una conocidísima cardióloga reconocida a nivel nacional con una amplia trayectoria. Y es un lujo, un honor tenerla acá como disertante. Doctora Graciela González, te dejo la palabra. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Rocío. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, estamos aquí para compartir. Entonces voy a mi presentación. Bueno, entonces vamos a hablar esta noche sobre los factores de riesgo cardiovasculares, detección, manejo y tratamiento. Primeramente quisiera destacar algunos puntos sobre las guías de manejo de las dislipidemias, sobre todo en referencias a las nuevas recomendaciones y presentar lo que es el calculador de riesgo de la HARTS en las Américas, que ha sido recientemente lanzado por la OPS, ¿no? OMS. Vemos así que estas guías europeas, como recomiendan calcular el riesgo utilizando un sistema de estimación de riesgo, que en este caso es el SCORE para ellos, para adultos asintomáticos con edad igual o mayor de 40 años, sin evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar o un LDL muy elevado mayor de 190. Sí. Doctora González, discúlpame que te interrumpa, ¿puedes hablar un poquitito más alto? Porque no se te escucha bien, por favor. Gracias. Ahora, ¿qué tal? Ahora No sé sí. Bueno, sí, por favor, gracias. Como vimos que recomiendan entonces aplicar el calculador de riesgo con excepción de este grupo de pacientes, ¿no? Así que ya si tiene una enfermedad cardiovascular establecida lógicamente, o vemos así diabéticos, enfermedad renal crónica, o niveles muy altos de factores de riesgo individuales. Entonces, ¿por qué razón? Porque este grupo justamente de pacientes ya se suelen clasificar como pacientes de riesgo alto o muy alto. Y todos requieren, ¿no? Este grupo poblacional requiere un control activo de todos los factores de riesgo. Aún así, entonces, pero en el grupo de diabéticos en particular propone una clasificación en cuanto al riesgo. Vemos acá como moderado, alto y muy alto riesgo. Vemos que es moderado riesgo aquellos diabéticos jóvenes, tipo 1, por ejemplo, con menor de 35 años, o diabéticos tipo 2 con menos de 50 años, o en general con menor de 10 años de duración sin otro factor de riesgo. Se considera de alto riesgo aquellos diabéticos que no tienen lesión de órganos blancos, no tienen otro factor de riesgo adicional, pero ya presentan una evolución mayor o igual de 10 años de evolución, perdón. Entonces tienen un factor de riesgo adicional. Eso es lo que quiero destacar, ¿no? Y el muy alto riesgo, no se tienen lesión, ya hay lesión de órganos blancos, ya pueden ser, están incluidos mejor los diabéticos tipo 1, ya de larga evolución, como mayor de 20 años de duración de su enfermedad, y que presentan múltiples factores de riesgo. Ya se habla de 3 factores de riesgo mayores, incluida la diabetes. Cuando hablamos de diabéticos con lesión de órganos blancos, cuando presentan microalbuminuria, retinopatía o neuropatía. Es muy importante entonces la utilización, clasificar a los pacientes, ¿no? Lógicamente, por un lado, las herramientas de los calculadores de riesgo nos permiten evaluar mejor para posteriormente apuntar nuestro tratamiento, así que objetivos queremos alcanzar con el tratamiento. Y por otro lado, vemos que en ese subgrupo, por ejemplo, los grupos de diabéticos también es muy importante porque nos permite evaluar mejor los pacientes. Vemos acá, por ejemplo, un resumen de estas guías europeas, como tenemos pacientes de bajo riesgo, moderado, alto, muy alto riesgo, ¿no? Según esas características que hemos hablado. Por ejemplo, ya muy alto riesgo aquellos con enfermedad cardiovascular establecida, los renales crónicos con una filtración menor de 30, con un Friedreich menor de 30 ya son de muy alto riesgo, o la hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo asociado, y los diabéticos con esas características
que hablamos. Y ya de acuerdo a eso se establecen los objetivos terapéuticos. Como vemos aquí, como sabemos que el principal objetivo en el tratamiento en las dislipidemias es reducir el LDL, que es el principal factor aterogénico. Entonces, la recomendación es una reducción intensiva del LDL en todas las categorías de riesgo cardiovascular. Vemos que en prevención secundaria ya se habla, el objetivo terapéutico es una reducción mayor del 50% del valor basal y llegar a un LDL menor de 55, a eso apuntamos. Y en los que tal vez, en los que ya tuvieron un evento cardiovascular, pero sufren un nuevo segundo evento en los siguientes 2 años, probablemente ya se debiera tener objetivos una reducción más intensiva, inclusive del LDL, se habla de un objetivo menor de 40. Y en prevención primaria y riesgo muy alto también el objetivo es el mismo, menor de 55 de LDL. Luego, para pacientes con riesgo alto, se recomienda un objetivo, un LDL menor de 70. Aquellos con riesgo moderado, un LDL menor de 100. Y aquellos con riesgo bajo, un LDL menor de 16. Como vemos acá, han cambiado un poco los objetivos terapéuticos en relación a años anteriores, ya que, por ejemplo, generalmente, anteriormente, en prevención secundaria, nuestro objetivo era un LDL menor de 70 o en pacientes de muy alto riesgo. Sin embargo, actualmente, en pacientes de muy alto riesgo o prevención secundaria, ya el objetivo terapéutico es menor de 55. Acá podemos ver también, entonces, como objetivo primario, según los niveles de LDL y las clases de recomendación y nivel de evidencias. Entonces, en el manejo del LDL colesterol, hablamos entonces de una disminución farmacológica, una intensiva del LDL, sobre todo basado en estatinas. Y cuando no se alcanza el objetivo del LDL con las dosis máximas toleradas de estatinas, se recomienda combinar con ezetimibe. En los pacientes diabéticos, nuevamente volvemos al subgrupo de pacientes diabéticos, como son ya de aquellos que establecimos con esas características que hablamos, por ejemplo, cuando hay lesión de órganos blancos, el objetivo, ya hablamos de un LDL menor de 55, en diabéticos con un riesgo alto, un LDL menor de 70, y en las estatinas están recomendadas para pacientes justamente en estos 2 subgrupos de pacientes, es decir, pacientes con riesgo alto o muy alto, específicamente en general, y en los diabéticos tipo 1 también en particular, ¿no? Y considerar siempre aumentar las dosis de estatinas, llegar a las dosis máximas para alcanzar los objetivos, y si no alcanzamos con las dosis máximas de estatinas, siempre considerar agregar ezetimibe. ¿Qué pasa con el grupo de adultos mayores? Generalmente, como tienen muchas comorbilidades o pueden tener ya una afectación renal, por ejemplo, también polimedicados, generalmente hay que ser con más precaución, iniciar con dosis bajas, moderadas de estatinas e ir aumentando en forma progresiva según tolerancia. Vemos acá las diferentes opciones terapéuticas y los promedios de reducción del LDL, que es nuestro objetivo primario, ¿no? Es la reducción del LDL con estas medidas farmacológicas, además, lógicamente, de todas las medidas en cuanto a estilo de vida se refiere, ¿no? Entonces, se habla de estatinas de intensidad moderada con una reducción del LDL del 30%, y vemos que cuanto las dosis son mayores, como las reducciones, sobre todo cuando se agrega ezetimibe, logramos una reducción adicional del LDL, inclusive del 65%. Y otras drogas más nuevas, que si bien no tenemos disponibles, ¿no? Que son anticuerpos, no sé, monoclonales, que ya logran reducir hasta inclusive en un 85% cuando se hacen las asociaciones con estatinas y ezetimibe. En cuanto a la hipertrigliceridemia, está indicado el tratamiento también, cuál es el tratamiento de elección para los triglicéridos. Vamos a ver que si bien hay un rango, ¿no?, que sea menor de 500,
El tratamiento es iniciales con estatinas como drogas de primera elección. Entonces, es para reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿En qué grupo de pacientes? En aquellos pacientes de alto riesgo, con triglicéridos mayor de 200, está indicado iniciar tratamiento con estatinas. En estos pacientes de riesgo alto o muy alto, con triglicéridos, inclusive entre 135 a 499, considerar agregar PUFA si persiste elevado a pesar del tratamiento con estatinas. Cuando hablamos de triglicéridos mayor de 500, ya el tratamiento, la droga de primera línea son los fibratos. O de lo contrario, como vemos, que son las estatinas, cuando es menor de 500. Luego tenemos situaciones especiales donde vemos frecuentemente, sobre todo en diabéticos, por ejemplo, que hay un predominio de triglicéridos elevados. También son obesos muchas veces, no obesos, simplemente también sin diabetes, o bien LDL muy baja, es decir, estos pacientes tienen triglicéridos elevados y colesterol total normal o bajo y LDL bajo. En estos generalmente, estas determinaciones, el LDL muy bajo, más bien puede subestimar la concentración de las partículas aterogénicas de la LDL, entonces no es un valor tan real. Por lo tanto, generalmente el objetivo terapéutico en estos casos son diferentes, es decir, en el sentido que tenemos otros objetivos que son objetivos secundarios, como hablar. En estos casos, entonces, cuando tenemos LDL muy bajo, pero triglicéridos elevados, para evaluar mejor en cuanto a para no subestimar el riesgo, es importante determinar el colesterol no HDL, que se realiza a través del cálculo muy sencillo del colesterol total menos el HDL, y eso nos da el colesterol no HDL. Por ejemplo, un varón con un colesterol total de 190, con un valor de HDL de 40, entonces 190 menos 40 tiene un colesterol no HDL de 150. Y también el ApoB, que es muy importante en estos casos para determinar esa carga aterogénica. Y acá vemos también los objetivos secundarios. Los objetivos primarios son los valores que se realizan en relación a al LDL. Nuestros objetivos secundarios se realizan, por un lado, en relación al colesterol no HDL, y también, de ser posible, si se podría dosificar el ApoB. No se han establecido en estudios clínicos los objetivos específicos de HDL y triglicéridos, pero se recomienda tratamiento. Entonces, con triglicéridos dijimos mayor de 200 en pacientes de alto riesgo. Y se recomienda, entonces, cuando hay triglicéridos elevados, entonces, diabéticos, obesos, LDL bajo, el cálculo del colesterol no HDL con estos objetivos terapéuticos. Como vemos acá, con un riesgo muy alto, el colesterol no HDL debiera ser menor, debe ser menor de 85, si es de riesgo alto menor de 100, y cuando es de riesgo moderado menor de 130. Así también tenemos unos objetivos terapéuticos, terapéuticos secundarios de los valores de ApoB, como vemos, el riesgo muy alto menor de 65, y estas consideraciones. Y si es que se podría realizar este dosaje de ApoB, entonces el nivel de evidencia es muy recomendable, con alto nivel de evidencia. Ahora bien, en diferentes escenarios podemos tener pacientes que, si bien según nuestro calculador de riesgo son pacientes de bajo o moderado riesgo, pero nosotros queremos realizar una mejor estratificación de los mismos, porque consideramos que realmente podemos estar subvalorando. Sobre todo a veces nos ocurre con pacientes más jóvenes, ¿no? que tienen solo un factor de riesgo, o por ejemplo, justamente ese paciente diabético joven que no tiene otro factor de riesgo adicional, o simplemente es un hipertenso que no tiene otro factor de riesgo. Entonces podemos hacer una evaluación con mayor certeza utilizando otras herramientas. Y aquí justamente tenemos el ecodoppler, por ejemplo, de los vasos del cuello, para detectar la presencia de placas de carotinas. Y eso ya nos permite determinar si se presentan placas carotídeas en las arterias de los vasos del cuello, ya el riesgo se considera alto.
Igualmente tenemos también otra herramienta para mejor evaluación de estos subgrupos de pacientes asintomáticos de bajo o moderado riesgo, que es el cálculo del score de calcio por tomografía, el score del calcio de las coronarias. Entonces también eso nos permite una mejor evaluación de los pacientes. Y vemos acá los niveles, la clase de recomendación y nivel de evidencia para estos métodos. Entonces las técnicas de imagen cardiovascular que nos permite evaluar mejor ese riesgo cardiovascular aterosclerótico. Vemos que se debe considerar la carga de placa arterial, que puede ser carotidia o femoral, en la ecografía, ya sea arterial, es decir, de la ecodoppler, como un modificador de riesgo en pacientes de bajo o moderado riesgo, con una clase de recomendación 2 a nivel de evidencia B. Y por otro lado, se puede calcular el índice de calcio de las coronarias con tomografía también en ese subgrupo de pacientes, pero con una clase de recomendación 2B, nivel de evidencia B. Sobre todo considerar que si bien es muy útil el cálculo del score de calcio, tal vez la limitación principal sería, sobre todo en salud pública, la disponibilidad y el costo, ¿no? Entonces, por ese motivo, tal vez la recomendación es menos fuerte, pero sí podría ser una opción válida. Entonces también en estos casos, cuando se evidencia las placas carotidias o femorales y un índice de score de calcio a nivel de las coronarias mayor de 100, o un LDL muy elevado, o una elevación extrema de lipoproteína también que tiene mucho valor, en estos casos también no requiere cuantificar el riesgo, como ya hablamos también de esos subgrupos de pacientes como por ejemplo los diabéticos, ¿no? La revolución o los renales crónicos, que no es necesario aplicar ningún calculador de riesgo. Luego quisiera presentarles lo que es el calculador de riesgo del HARS. La Organización Mundial de la Salud ha realizado diferentes, presenta realmente algunas estrategias a nivel global para el manejo de lo que es las enfermedades cardiovasculares. En esta estrategia global está justamente esta estrategia, esta iniciativa que es el Global Heart, la iniciativa Global Heart. Esta iniciativa comprende 5 a su vez paquetes tecnológicos que incluye por un lado el control del tabaco, que es el Manpower, por otro lado la eliminación de las grasas trans de los alimentos, que es la iniciativa Replace. Luego es la reducción de la sal, que es la iniciativa Shake, el aumento, incrementar la actividad física, que es el Active, y el HEART, específicamente nuevamente, que es como un paquete tecnológico para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo enfocado a lo que es la atención primaria de la salud. Entonces, el paquete HEART, que está sobre todo entonces en atención primaria, dirigida a la atención primaria de la salud, que se basa sobre la consejería sobre estilo de vida saludable, es decir, la educación del paciente, el automanejo del paciente, protocolos de tratamiento que son algoritmos prácticos basados en evidencia, asegurando el acceso a la medicación y a la tecnología, aplicando lo que es el calculador de riesgo, evaluando el riesgo cardiovascular con un equipo de salud y con monitorización y seguimiento de los pacientes. Y recientemente, dentro de lo que es ese paquete tecnológico, se ha lanzado ahora en junio el calculador de riesgo HEART en las Américas, que la propuesta del calculador de riesgo, de este calculador de riesgo, es aplicar esa evaluación, este calculador, evaluar el riesgo cardiovascular en todas las personas entre 40 y 74 años, para personas sin enfermedades cardiovasculares conocidas. ¿Sí? Estamos hablando en prevención primaria, igualmente como los otros calculadores de riesgo disponibles, ¿no? En prevención primaria, que permite utilizar una herramienta de cálculo de puntuación de riesgo validada y calibrada para la población ya en las Américas. La obtención de la puntuación
del riesgo de enfermedad cardiovascular no debe retrasar de ningún modo, por supuesto, el inicio del tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando esté indicado. Y para personas con enfermedades cardiovasculares conocidas, entonces secundarias, sabemos que no necesitan estos calculadores de riesgo, también no necesitan este calculador de riesgo los diabéticos, que ya hablamos, es lo mismo que las europeas, ¿no? O la enfermedad renal crónica. ¿Qué más? Este calculador recomienda utilice la puntuación de riesgo para determinar el riesgo personalizado para cada individuo. Enfatizan mucho lo que es la educación del paciente, y no solo del paciente, sino de su familia, porque es la familia es lo que realmente, de quien va a recibir el apoyo, ¿no? La familia es que le va a dar el soporte necesario también para la adherencia. Alertar, priorizar y planificar la atención del sistema de salud. Entonces el monitoreo, el seguimiento del paciente es fundamental, y justamente ellos proponen, ¿no?, como objetivos de control de la presión arterial en pacientes de riesgo medio y riesgo bajo, un objetivo terapéutico de una presión arterial menor de 140/90, y aquellos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular conocida, o diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica, el objetivo terapéutico es una presión arterial menor de 130/80. ¿Qué más? ¿Cuál es la propuesta de este paquete tecnológico? En cuanto a los medicamentos cardiovasculares adicionales, entonces en personas de alto riesgo sin enfermedad cardiovascular conocida, estamos hablando de prevención primaria, considerar agregar estatinas a los antihipertensivos si está indicado, y personas ya, por supuesto, cuando hay una enfermedad cardiovascular establecida, en el caso de prevención secundaria, agregar siempre estatinas, aspirinas y antihipertensivos si está indicado. Por otro lado, nada más que destacar entonces que la mortalidad en nuestro país, ¿no? Es decir, que en los países en general de bajos, medianos ingresos, el 80% de las muertes prematuras ocurren en países de bajos y medianos ingresos, es decir, que está muy relacionado con el nivel socioeconómico, que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, y justamente en los países de bajos y medianos ingresos como los nuestros, sabemos que hay una alta prevalencia de hipertensión arterial, que prácticamente nomás 1/3 de los pacientes, el 29%, reciben tratamiento, y menos del 10% de los pacientes tienen las cifras de hipertensión, cifras de presión arterial controladas, es decir, están controlados. De ahí que realmente uno de los mayores desafíos en cuanto al manejo de los factores de riesgo es el control de la hipertensión arterial, ¿no? Y a veces vemos acá una de las propuestas, por ejemplo, de 3 intervenciones a nivel de salud pública que tienen un alto impacto en cuanto para salvar vidas y reducción de riesgo, es aumentar el acceso al tratamiento al 70%, es decir, la medicación, que debe haber un seguimiento, se les debe proveer de medicamentos, ¿no? Disminuir la ingesta de sal en un 30%, eliminar la ingesta de grasa trans también tiene un alto impacto. Por otro lado, vemos, por ejemplo, en el estudio HOP3, que es también agregar, por ejemplo, unas estatinas al tratamiento antihipertensivo, además de lo que es promover lo que es estilo de vida saludable en prevención primaria, también tiene un alto impacto en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular. Justamente acá vemos que el combo se refiere a los antihipertensivos, que en este caso ellos promueven, que se ha utilizado el candesartán más la hidroclorotiazida como una polipil, ¿no?, asociada a la rosuvastatina, con un alto impacto en cuanto a la reducción de la mortalidad. Vemos también acá la polipil, entonces es realmente la combinación de drogas, ya sean 2 o 3 antihipertensivos, entonces es la propuesta realmente actual que ha demostrado mayor impacto en cuanto a reducción de riesgo y reducción de mortalidad y eventos mayores en los pacientes hipertensos. Vemos recientemente también acá Yusuf, que ha propuesto esta polipil, que ellos utilizaron realmente un diurético, un betabloqueante con un IECA asociado o no a la aspirina para la reducción de riesgo cardiovascular en pacientes de riesgo intermedio.
Y como resumen, entonces nada más acá todas las propuestas en cuanto a los objetivos terapéuticos en el manejo de factores de riesgo, vemos acá lo que es lógicamente el tabaco, es no decir no al tabaco, no exponer al tabaco en ninguna de sus formas, la alimentación que es fundamental, la actividad física regular, el peso adecuado, con un perímetro de cintura menor de 94 en varones, menor de 80 en mujeres, con una presión arterial controlada, hablamos en pacientes de bajo y moderado riesgo, nuestro objetivo es menor de 140-90, pero en pacientes con alto o muy alto riesgo, pacientes diabéticos, en renales crónicos, un objetivo terapéutico, una presión menor de 130-80. Y con los objetivos también de los LDL según el riesgo también que ya hablamos, ¿no? Tener en cuenta que es el objetivo primario, son los objetivos del LDL y como objetivos secundarios el colesterol no HDL, que tiene mucho valor también considerar, sobre todo dijimos en pacientes diabéticos, obesos, con aumento de triglicéridos y LDL bajos. El ApoB también es otro objetivo secundario a considerar. E iniciar también los triglicéridos, dijimos, hablamos que cuando hay alto riesgo, con un triglicérido mayor de 200 es válido iniciar el tratamiento con estatinas. Y los diabéticos como objetivo terapéutico, una hemoglobina glicada menor de 7. Es considerar nada más entonces el valor de lo que es la alimentación saludable en cuanto hay estudios epidemiológicos con evidencias sólidas, ¿no? donde el alto consumo de frutas, verduras, legumbres, yogur, cereales integrales y el bajo consumo de carne procesada, alimentos ricos en azúcares refinados y sal, están asociados con una baja incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces es algo que sí o sí debemos seguir trabajando, ¿cierto? Educando y en prevención primaria y en atención primaria de la salud. Entonces es fundamental hablar de esto y trabajar en esto, ¿no? Y como conclusión, destacar la importancia entonces del cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces aplicar ahora tenemos esta herramienta útil que nos proponen, que es el HARTS de las Américas. Tener en cuenta que para el manejo de las dislipidemias nuestro objetivo es el LDL como objetivo primario, dijimos, cuando iniciamos tratamiento entonces farmacológico en pacientes de alto y muy alto riesgo. En pacientes hipertensos considerar, si tenemos la opción, ¿no? La polipiro, por lo menos considerar siempre hacer toda la intervención en cuanto al control de factores de riesgo y proveer la medicación adecuada, ¿no? Y alcanzar los objetivos. Y implementar y seguir trabajando lo que es en estrategias para mejorar el estilo de vida a nivel comunitario, a nivel individual. Destacar el trabajo del equipo de trabajo, ¿no? En atención primaria de la salud, que son los agentes comunitarios, los educadores, todo el personal no médico que trabaja en el equipo de salud. Destacar también los registros electrónicos que tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo, que actualmente creo que no podemos prescindir, al contrario, sino fortalecer lo que es la parte de lo que es registros electrónicos y también la telemedicina, que es una herramienta consideramos muy útil, que ahora se ha desarrollado mucho más lo que es en esta pandemia del COVID. Así que bueno, eso es lo principal, yo creo que quise destacar ahora y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta y bueno, podemos estar compartiendo algunas experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Y nada más esto al finalizar para destacar lo que es la importancia de la actividad física, ¿no? Tanto en prevención primaria y en prevención secundaria como una herramienta también fundamental lo que es para la salud integral de todos. Muchas gracias a todos. Excelente, doctora, tu exposición. Antes de pasar a responder las preguntas que tenga el auditorio, quería, si me podés permitir, doctora, voy a presentar unas diapositivas, por favor. Bueno, antes que nada, quisiera destacar que este curso no sería posible no sería posible si no tuviéramos el apoyo total de Kinfa, que es quien se encarga de todo lo que es la parte logística de este curso. Agradezco personalmente a todas las personas que están trabajando en Kinfa, en particular a Graciela, a Patricia, a Viviana,
que estamos permanentemente tratando de que esto salga en forma impecable. Muchas gracias, Kilfa, en primer lugar. En segundo lugar, quería agradecer a la doctora Graciela González en nombre del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y sobre todo a nombre de la doctora María Paniagua, que es la directora del programa, quien te manda sus saludos y que muchísimas gracias por esta exposición. Ahora les voy un tip nomás que quiero aclarar antes de pasar a las preguntas, es que por favor todos se escriben a través del link, luego van a revisar sus correos electrónicos y por vía de sus correos electrónicos van a unirse al seminario, a este seminario, porque es la única forma que nosotros tenemos para corroborar que una persona determinada estuvo en la clase. Es importante recordar que todas las clases están calendarizadas. Aquí está nuevamente el programa y posteriormente estas clases vamos a alzar en YouTube Kinfa dentro de unos días para volver a repasar todo lo que la doctora acaba de brillantemente exponer. Así que eso era lo que les quería comentar y ahora voy a pasar a responder las preguntas que hicieron. Bueno, en primer lugar, la doctora Paola Beatriz Palacios. Doctora Paola Beatriz, no sé si me estás escuchando. Si querés preguntar algo. Parece que no está la doctora. Se encuentra Sunilda Mabel Recalde, que tiene la mano levantada. Si puede hablar, hola, ¿qué tal, por favor. doctora? Hola, ¿quién eres tú? La doctora Paola Palacios. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Si No, querés mi preguntar duda algo. era yo me conecté directo del WhatsApp, no me llegó nada a mi correo y no estaba segura si es que igual me valía la asistencia, por eso es lo que quería corroborar eso. Sí, no, y por favor revisen sus correos, ¿sí? Por Dale, favor, muchísimas gracias, doctora. Dale, de nada. No sé si Sunilda Mabel Recalde tiene algo que comentar. Ana Benítez. Ana Benítez. Y Norma Otilia Melgarejo. Bueno, vamos a pasar a responder entonces las preguntas que hicieron en el box de preguntas y respuestas. En primer lugar, doctora, están preguntando si hay lugar para la polipil en la prevención primaria o cuál es el lugar de la polipil. Sí, entonces las evidencias demuestran que las polipil, entonces utilizando así a veces dosis no precisamente plenas, asociando sobre todo, por ejemplo, IECA-VARA2 más diuréticos o inclusive IECA-VARA2 diuréticos y calcioantagonistas, entonces facilitan mucho lo que es la adherencia al tratamiento, ¿no? Y específicamente hay trabajos, por ejemplo, el HOPE-3, y ahora justamente el doctor Salim Yusuf nuevamente ha publicado un reciente estudio también en prevención, todos han sido en prevención primaria realmente. Entonces, si bien hay otros también en estudios en prevención secundaria del efecto de la polipila, entonces realmente es una opción válida en prevención primaria y que yo creo que si bien acá en el Ministerio de Salud no tenemos esas asociaciones fijas, ¿no? Pero todavía para los pacientes, ¿no? Pero es una opción muy interesante que yo creo que tendríamos que ir considerando cada vez más porque facilita mucho la toma de medicamentos y sabemos que también que el paciente a veces no hay, es decir, que le cuesta tomar su medicación, mismo a veces si es que tienen esa medicación, porque acá el ministerio, acá en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, ¿no? Y todo lo que es en atención primaria de la salud, también el objetivo
del tratamiento es proveerle la medicación y que haya continuidad en el tratamiento, ¿no? Entonces, por lo menos con lo que se dispone, tendríamos que estar trabajando para que no les falte la medicación y a su vez educarles nuevamente, así que si tienen la medicación ellos tienen que tomar. Entonces se evite con la educadora, ¿no? Con todo lo que es el equipo de la atención primaria de la salud, entonces es un trabajo constante. Y en el futuro yo creo que se va a proveer de la polipid en la atención primaria, ¿no? Eso sería uno de los objetivos, que en el Ministerio de Prevención Primaria nosotros podamos proveer de esa medicación al paciente para facilitarle su tratamiento. Doctora, ¿podría recordar los componentes del polipil, por favor? Doctora González. Perdón. Sí, los componentes del polipil, Sí, de la las polipil. más, por ejemplo, las que tenemos disponibles, ¿no? Las que tenemos disponibles podrían ser o bien un IECA con un diurético, o bien un IE o un ARA2 con un diurético, o bien un ARA2 diurético y un calcio antagonista, que realmente es lo que más hay en plaza. Entonces, estas medicaciones tenemos en plaza. También en algunos casos es asociado, ¿cierto?, a una estatina, también ya hay de repente a una estatina a dosis fija que puede ser, es variable otra vez según la presentación, y en otra opción terapéutica sería asociada a una aspirina, ¿no? Pero sobre todo yo creo que los antihipertensivos asociados, entonces, o no a las estatinas, es la principal sería aplicación de esta polipil, ¿no? Sobre todo considerar entonces actualmente si tenemos esa posibilidad que el paciente pueda adquirir la medicación, entonces las asociaciones a dosis fijas son recomendables y muy útiles y válidas. Entonces, esas. Perfecto, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta para vos, doctora. Te están preguntando si para iniciar un tratamiento con fibratos, los triglicéridos deben ser mayor a 500. ¿O con cuánto empezamos el tratamiento para triglicéridos con fibratos? Sí, así mismo. Porque entonces las guías que nos hablan, que pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, entonces con triglicéridos mayor de 200, pero menor de 500, es iniciar con estatinas. Y con triglicéridos a partir de 500 es iniciar con fibratos. Entonces esa es la medicación, sí, así mismo es. Después tenemos otra pregunta, ¿cómo indicar PUFA? Los ácidos grasos poliinsaturados. Sí. UFA realmente es una opción, entonces, de tratamiento para aquellas hipertrigliceridemias, sobre todo en pacientes ya de alto riesgo o muy alto riesgo que no se consiguen, entonces, los objetivos terapéuticos y el rango realmente con las guías europeas hablan ya a partir de entre 135 inclusive. Nosotros generalmente manejamos más de 150, ¿no? Pero hasta 4,99 con las estatinas no alcanzamos a controlar, entonces los niveles de triglicéridos es una muy buena opción agregar, entonces PUFA, generalmente son 2 gramos día es la recomendación. Después, otra pregunta, doctora. Están preguntando cuáles son las metas en el tratamiento. Entonces hablamos de objetivos primarios y objetivos secundarios, ¿no? No sé si se refiere a las dislipidemias, ¿no? Específicamente. Y en general está preguntando las metas, seguramente que con respecto a hipertensión y dislipidemias. Sí, o de repente primero hacer siempre hincapié, creo que el principal factor de riesgo es la hipertensión, ¿no? Entonces es realmente, si manejamos la hipertensión, estamos logrando realmente una reducción importante ya de lo que es el riesgo cardiovascular. Lograr entonces cifras, hablamos de objetivos terapéuticos en pacientes entonces de bajo o moderado riesgo, en caso de hipertensión arterial el objetivo es menor de 140 a 90 las cifras de presión arterial, y en pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo una cifra de presión menor de 130 80, menor de 130 80 en estos grupos de pacientes. En cuanto a hipertensión arterial se refiere. En cuanto a LDL como objetivo primario en las dislipidemias,
Entonces, en pacientes de bajo riesgo, que generalmente no vamos a iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? Pero el objetivo es un LDL menor de 116. En pacientes de moderado riesgo, un LDL hablamos menor de 100. En pacientes de alto riesgo, un LDL menor de 70. Y en pacientes de muy alto riesgo o prevención secundaria, un LDL menor de 55 como objetivo primario. Y hablamos como objetivo secundario, entonces es el colesterol no HDL, que sobre todo tiene utilidad, su aplicación cuando hay aumento de triglicéridos diabéticos obesos. Entonces, porque generalmente estamos subestimando esa carga heterogénica del LDL. Entonces, el colesterol no HDL en este caso es muy válido, entonces su cálculo. Así es. Principalmente. Y después en diabéticos, nuestra hemoglobina glicada, que es fundamental, ¿no? Que es el objetivo terapéutico propuesto, que es menor de 7. Perfecto, doctora. Y con respecto al IMC o algún otro, alguna otra recomendación que se pueda hacer para mejorar el riesgo cardiovascular. Sí, lo ideal, no estamos hablando de un índice de masa corporal, ideal es menor de 25, ¿no? Pero a veces en los obesos es muy difícil alcanzar objetivos terapéuticos así tan estrictos, entonces por lo menos una reducción del 10%, a veces del peso. El valor también de la cintura, ¿no? Que también que tiene mucho valor, ¿cierto? Sí tiene como riesgo, ¿no? Alcanzar menor de 94 en el varón, menor de 80 en la mujer. Pero bueno, esto tiene que ir acompañado de todo lo que es ese cambio de estilo de vida, es decir, la alimentación, que es fundamental, y la actividad física regular. Tener en cuenta esos aspectos. Y a veces tener en cuenta otros factores también adicionales como factores de riesgo, que es el nivel socioeconómico, los determinantes sociales de la salud, que son fundamentales, lógicamente, ¿no? Y también en el adulto mayor, que tenemos que tener ciertas consideraciones especiales en cuanto al manejo de estos factores de riesgo, porque no podemos hacer a veces tan estrictos, mismo con las estatinas, mismo con los antihipertensivos, para evitar lo que es hipotensión ortostática, a ver si no hay mucha fragilidad en ellos. Considerar siempre todo así, hacer una evaluación global en el adulto mayor. Entonces ahí tenemos que ser mucho más prudentes, iniciar tratamiento así en forma escalonada, más progresiva, de a poco, y ir viendo tolerancia. Y considerar siempre todos los factores de riesgo adicionales, las comorbilidades, la polifarmacia que de por sí ya tienen, ¿no? Perfecto, doctora. Otra preguntita más. En la edad geriátrica, ¿cuál sería? ¿Hay algún antihipertensivo preferido? ¿O se puede utilizar cualquiera? ¿O cómo se empieza el tratamiento en estos pacientes? Sí, en los adultos mayores, por ejemplo, las drogas de elección pueden ser los tiazídicos, tenemos los calcio antagonistas, son muy buenos. Si bien también los IECA ahora 2 se pueden utilizar, pero sabemos que hay mayor riesgo de hipotensión ortostática, entonces tenemos que ir dosificando, entonces ir en forma progresiva y considerar esos efectos colaterales. Pero el tratamiento siempre, que yo creo, es individualizado, ¿no? Se debe y valorar cada paciente en forma particular, sus comorbilidades y la respuesta al tratamiento, sobre todo no hacer tratamientos muy agresivos de entrada, ¿no? Para evitar esos efectos colaterales y la hipotensión ortostática que pues, se podría presentar con mayor frecuencia. Perfecto, doctora. Están preguntando también si en el Doppler carotídeo la hipertrofia miointimal tiene algún valor para la estratificación de riesgo. Y se ha visto anteriormente, más bien se le daba también mayor valor al grosor de la media miointimal, pero se ha visto que la detección de placas carotídeas, por más que sean pequeñas, tienen mayor valor para la detección, para lo que es evaluación de riesgo. Y es preferible entonces la detección de placas carotídeas realmente eh, para volver a estratificar el riesgo, sobre todo si queremos considerar los de alto riesgo, ¿no? Entonces tiene mayor valor la detección de placas. Así es. Perfecto. Están preguntando si hay contraindicaciones para
el uso de polipil? Siempre el tratamiento debe ser individualizado. Entonces, eso tenemos que considerar siempre, ¿no? Entonces, ese tratamiento individualizado es lo que es fundamental, ¿no? Y entonces considerar por eso sus factores de riesgos, la condición clínica en que se encuentre, las comorbilidades que presente, lógicamente, por si es un renal crónico, por ejemplo, con un deterioro avanzado, tal vez no le vamos a dar un tiazídico, ¿no? Eh, entonces, siempre es eso, yo creo que a considerar las comorbilidades que presenta y hacer ese tratamiento individualizado. Doctora, que están preguntando en la atención primaria de salud si hay algún fármaco inicial y con qué dosis para el tratamiento de la hipertensión arterial en la ¿Sí? atención Nosotros, primaria de salud. ¿sí? Por ejemplo, también tenemos los grupos de pacientes. En mujeres jóvenes siempre tener en cuenta que los IECA o ARA2 no son recomendables como drogas de primera elección. En mujeres por la edad fértil, ¿no? Y en general en el paciente, entonces, ya en el adulto joven o edad media, que no sea un adulto mayor, la droga yo creo y en general también se puede valorar, en general los IECA varados son muy bien tolerados. Anteriormente utilizábamos más inclusive los IECA por el costo, ¿no? Pero ahora yo creo que si tenemos disponible un ARA2 también es una opción como tratamiento inicial. Y en los pacientes ya con estadio 2, por ejemplo, de hipertensión arterial, se recomienda considerar siempre 2 drogas de entrada, por ejemplo. Entonces ya eso en forma individualizada, luego vamos a estar hablando de lo que es hipertensión arterial. Entonces, IECA o ARA2 y en forma aislada o asociado a un diurético tipo tiazídico, esas serían las drogas más utilizadas actualmente como drogas de primera elección. Perfecto. Están preguntando también por los cocientes heterogénicos. ¿Cuál es su utilización en la práctica clínica para guiar el tratamiento? Y bueno, entonces yo creo que, no sé si se refiere Yo creo que al cociente, por ejemplo, triglicérido, HDL, eh, para mí que va por ahí la pregunta si esos cocientes, yo creo que son de los más que heterogénicos, son de las lipoproteínas, ¿verdad? O no sé si hay otras clases de cocientes heterogénicos. no sé a qué se refiere, pero en general hablamos lo que las guías proponen son objetivos primarios y objetivos secundarios en cuanto a los objetivos terapéuticos en general, ¿no? Y a veces la carga heterogénica, lo que no, solamente como hablamos en pacientes con triglicéridos elevados, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, entonces no nos permite valorar mucho lo que es solamente el LDL, porque en eso están subestimados esa carga heterogénica. Y yo creo que en esto se propone, ¿cierto?, el cálculo del colesterol no HDL o bien el dosaje del ApoB, que nos permite decir mejor evaluar esa carga heterogénica, si se dispone, ¿no? Bueno, después están preguntando también con respecto a los fármacos del Programa Nacional de Hipertensión Arterial a nivel país. Y eso es un tema un poquito administrativo, pero estamos tratando de que se haga a través de los coordinadores de las regiones sanitarias. Ustedes saben que existen coordinadores de enfermedades no transmisibles en todas las regiones sanitarias. Entonces, a través de esos jefes, iremos viendo región por región cuáles son los problemas con respecto a los medicamentos. No solamente los medicamentos para el tratamiento de las dislipidemias, sino los antihipertensivos, los medicamentos para insuficiencia cardíaca, para cardiopatía isquémica, etc. Otra pregunta, doctora. Están preguntando el riesgo cardiovascular en cuanto al tratamiento en las embarazadas con dislipidemia mixta. Y en general, a ver un poquito, realmente que las estatinas entonces no se recomiendan en pacientes con embarazadas, ¿no?
y realmente yo no tengo experiencia de manejo de pacientes con dislipidemia en embarazadas, pero en general lo que puedo decir es que las drogas que disponemos en cuanto a estatinas, ezetimibe, no se recomiendan en embarazadas. No sé Perfecto, doctora. Ujú. O sea que en las embarazadas sería probablemente cambio en el estilo de vida, el tratamiento más que nada farmacológico. Sería insistir con el plan de alimentación y con la actividad física. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo toda su exposición y a todos los participantes por haber estado en este curso. Espero que haya llenado las expectativas. Como ya saben, este curso está en las sociedades de medicina interna, la sociedad de medicina familiar y la sociedad de cardiología están apoyando este curso. Y se hace gracias al apoyo de KINFA. Y desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular les damos el agradecimiento a todos los participantes y en particular a la doctora Graciela González, nuestra expositora del día de hoy. La clase se va a estar en YouTube KINFA dentro de unos días y bueno, les agradezco a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.